Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la situación en Venezuela. Especialmente después de las protestas masivas del 9 de enero. Ajá. Tenemos un video de una declaración de María Corina Machado. Ella es una figura clave de la oposición. Y también tenemos algunos comentarios de un analista político sobre esa declaración. Interesante. Es una oportunidad para ver estos eventos desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, el testimonio directo de alguien que estuvo allí, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, la interpretación de alguien que observa estos eventos desde una perspectiva más analítica. Exactamente. Y la declaración de Machado comienza con un poderoso sentimiento de esperanza y desafío. ¿Sí? Ella habla de ser testigo de un río de esperanza. ¡Wow! Describe a las multitudes que salieron a las calles a pesar de la abrumadora presencia militar. Ese detalle sobre la militarización de las protestas es realmente importante, ¿no crees? Oh, absolutamente. Sugiere que el gobierno, a pesar de su demostración de fuerza, se siente realmente amenazado por el creciente ímpetu del movimiento opositor. Es como si la magnitud de las protestas los hubiera sacudido un poco. Exactamente. Y ese sentimiento de amenaza podría explicar las acciones que Machado describe a continuación. Sí. Su declaración toma un giro repentino cuando relata cómo fue sacada a la fuerza de una motocicleta por oficiales armados después de dejar una protesta en Chacao. Sí, esa parte me dejó atónita. ¿Por qué crees que la policía eligió a Machado como objetivo específico de esta manera? Bueno, es una pregunta clave. ¿Podría ser un intento de intimidarla, de silenciarla, o tal vez algo más complejo? Ajá. Recordemos que Machado es una figura muy influyente dentro de oposición. Su voz tiene peso. Sí. Sacarla de la escena de esa manera envía un mensaje contundente. Absolutamente. Y las cosas se vuelven aún más extrañas cuando describe que la llevaron a un lugar desconocido y lo obligaron a grabar lo que ella llama un video de prueba de vida. Sí, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hay algunas discrepancias entre la versión de Machado y la información publicada por su equipo. ¿Ah, sí? Ella menciona haber grabado un video, mientras que su equipo afirma que fueron varios. Ya veo. Además, inicialmente reportaron al conductor de la motocicleta que la acompañaba como desaparecido. Correcto. Pero Machado dice que él fue herido y detenido. Estas inconsistencias definitivamente añaden otra capa de complejidad a la situación. ¿Qué podría explicar estas diferencias? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Podrían ser intencionales o son simplemente el resultado del caos y la confusión del momento. Sí. Realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esto resalta las dificultades de obtener información fiable en un entorno políticamente cargado como el de Venezuela. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene múltiples interpretaciones. Exactamente. Y para complicar aún más las cosas, Machado interpreta este incidente como una señal de profundas divisiones dentro del régimen de Maduro. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, ella sugiere que hay una falta de liderazgo, claro. Quizás incluso facciones dentro del gobierno que compiten por el poder. Y si esto fuera cierto, tendría implicaciones significativas para el futuro del país. Imaginemos un escenario donde el poder no está consolidado, donde hay luchas internas por el control. Sí. Eso podría generar un vacío de poder peligroso o incluso un cambio de liderazgo abrupto e inesperado. Y justo cuando pensábamos que las cosas no podían ser más impactantes, llega la noticia bomba. Edmundo González Urrutia, el presidente electo respaldado por la oposición que debía asumir el cargo hoy en Caracas, no viajará a Venezuela por motivos de seguridad. Esta es una noticia significativa. ¿Es una retirada estratégica o una señal de debilidad? Sí. ¿Qué significa esto para el futuro del movimiento opositor? ¿Es simple prudencia o un síntoma de que la oposición se está desmoronando? Parece que tanto Machado como el analista político están de acuerdo en una cosa. Hay una creciente sensación de frustración e incertidumbre sobre lo que vendrá después. Sí. Machado hace un llamado a los venezolanos para que continúen ejerciendo su derecho a la protesta, pero no ofrece instrucciones concretas. Y el analista, como muchos de nosotros, se pregunta, ¿cuál será el próximo paso? Sí. ¿Qué hará la oposición ahora? Es un dilema clásico para cualquier movimiento de oposición, ¿verdad? Sí. Que se enfrenta a un régimen arraigado. ¿Cómo mantienes el impulso? ¿Cómo mantienes la presión? Ajá. Sin poner en peligro a tus propios partidarios. Y en este caso, los riesgos parecen particularmente altos. Sí. Quiero decir, la propia Machado fue atacada y ese escalofriante detalle sobre el conductor de la motocicleta, ya sabes, ¿Qué? resultó herido y detenido. ¿Qué? Eso pinta una imagen bastante intimidante. Absolutamente. Es como si el gobierno estuviera enviando un mensaje claro.
Sí, No te metas con nosotros. Y esto realmente resalta el desequilibrio de poder sí, inherente a esto, sí. entre un gobierno fuertemente armado Ajá. y una población civil en gran medida desarmada. Sí, es una batalla puesta arriba desde el principio. El analista que estamos viendo parece particularmente impresionado por esto. Sí. Sigue volviendo a la idea de que, si bien las protestas son importantes, deben formar parte de un plan más amplio, más estratégico. Su argumento es que simplemente pedir a la gente que salga a la calle sin objetivos claros, Sí. sin un enfoque coordinado, podría conducir a más violencia. Ajá. Y en última instancia, jugar a favor del gobierno. Incluso usa la frase arrojando cuerpos al problema en un momento dado, Sí, lo cual es bastante duro, pero también te hace pensar. sí, lo es. En esencia, está argumentando que la oposición necesita ser más inteligente, no solo más valiente. Necesitan encontrar formas de aprovechar su apoyo internacional, de exponer las vulnerabilidades del régimen Sí. y de ofrecer una visión convincente para el futuro que vaya más allá del simple derrocamiento de Maduro. Pero ¿cómo haces eso cuando te enfrentas a un régimen que parece dispuesto a usar la fuerza para mantenerse en el poder? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? El analista señala un signo potencialmente esperanzador en todo esto. ¿Bien? La reacción de la comunidad internacional ante la detención de Machado. Ajá. Señala que líderes de todo el mundo condenaron el incidente. Y él cree que eso contribuyó a su liberación relativamente rápida. Entonces, la presión externa podría ser la clave aquí. Podría ser un factor importante. Es un recordatorio de que incluso en una situación tan compleja como la de Venezuela, Sí. la presión externa puede desempeñar un papel. La pregunta es, ¿cómo se mantiene y amplifica esa presión Sí. para crear un cambio real? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y desafortunadamente, ni la declaración de Machado ni al analista que estamos viendo ofrecen respuestas fáciles. Es cierto, pero nos dan mucho en qué pensar. Resaltan el coraje y la determinación del pueblo venezolano, Sí. la brutalidad y la inseguridad de la vida bajo el régimen de Maduro, Ajá. y la urgente necesidad de un enfoque estratégico y coordinado para lograr un cambio duradero. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de Venezuela? ¿Estamos presenciando el comienzo del fin del régimen de Maduro? ¿O es solo otro capítulo en una larga y tumultuosa historia? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Sí. Estamos lidiando con muchas incógnitas. ¿Cuál es la profundidad de las divisiones dentro del gobierno? Ajá. ¿Puede la oposición reagruparse y articular un camino claro hacia adelante? Sí. ¿Y la comunidad internacional estará dispuesta a ejercer una presión significativa sobre el régimen de Maduro? Es un escenario complejo con muchos actores en juego. Exactamente. El analista que estamos viendo parece cautelosamente optimista, Sí. sugiriendo que los eventos de los últimos días podrían ser un punto de inflexión, Ajá. pero solo si la oposición puede capitalizar el impulso y evitar los errores del pasado. Tienen que aprender de sus experiencias Sí, y encontrar una nueva forma de avanzar. precisamente. Necesitan mantener la presión sobre el gobierno sin recurrir a la violencia, sin poner en riesgo la seguridad de sus partidarios. Necesitan colaborar eficazmente con la comunidad internacional, Ajá. al mismo tiempo que construyen un movimiento fuerte y unido dentro de Venezuela. Y supongo que también necesitan una estrategia clara, ¿verdad? ¿Sí? Y un liderazgo fuerte para guiarlo. Sin duda. Y tal vez lo más importante, necesitan articular una visión de futuro ¿Sí? que pueda inspirar y unir a una población que ha estado profundamente dividida y traumatizada Ajá. por años de agitación política y económica. Una visión que ofrezca esperanza y un camino hacia un futuro mejor. Es una tarea difícil sin duda, pero si algo hemos aprendido al observar la política venezolana es que la situación puede cambiar rápidamente Sí. y de manera inesperada. Tienes razón, y son esos giros inesperados los que hacen que esta historia sea tan fascinante Ajá. e importante de seguir. Da la sensación de que estamos en un punto de inflexión donde cualquier cosa puede pasar. Lo que es particularmente llamativo de este momento es el contraste entre la demostración de fuerza externa del régimen y lo que podría estar gestándose bajo la superficie. ¿Te refieres a esas divisiones que Machado insinuó? ¿Crees que realmente hay facciones dentro del gobierno luchando por el poder? Exactamente, si la evaluación de Machado es precisa y hay facciones compitiendo por el poder, eso podría crear una oportunidad para la oposición. Pero también podría conducir a más inestabilidad y violencia, ¿verdad? Un escenario así podría ser caótico e impredecible. Absolutamente ese es el peligro aquí. Un régimen debilitado o fracturado podría reaccionar de maneras imprevisibles. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué deberíamos observar en los próximos días y semanas? Ajá.
¿Qué señales nos podrían indicar hacia dónde se inclina la balanza? Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, ¿cómo responde la oposición a este revés? Sí. ¿Se reagrupan y vuelven más fuertes o este incidente siembra más división e incertidumbre? ¿Y qué pasa con la comunidad internacional? ¿Seguirán presionando al régimen de Maduro o su atención se desviará a otros asuntos? Ese es otro factor crucial. La oposición necesita todo el apoyo que pueda conseguir tanto interna como externamente. Y por supuesto está la cuestión de qué ocurre con los detenidos durante las protestas, incluido el conductor de la motocicleta. Sí. ¿Crees que su destino podría ser un indicador de las intenciones del régimen y su voluntad de diálogo? Sin duda su destino podría ser un barómetro de las intenciones del régimen y su voluntad de entablar un diálogo. Entonces hay mucho que observar y mucho en juego. Tengo la sensación de que volveremos a hablar de esta historia muy pronto. Sin duda. Y hasta entonces creo que la pregunta más importante que podemos dejar a nuestros oyentes es la siguiente. ¿Qué haría falta para cambiar realmente el equilibrio de poder en Venezuela? ¿Qué tipo de presión interna o externa podría crear las condiciones para una transición pacífica y democrática? Es una pregunta que vale la pena considerar. Y como siempre te animamos a que te mantengas informado, comprometido y sigas haciendo esas preguntas difíciles. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el complejo. Y siempre cambiante mundo de la política venezolana.